Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Vamos a empezar con la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a empezar en el capítulo 1 y va a ser el estudio número 1. Y espero de todo mi corazón que Dios hable a sus vidas, que se gocen y que si tienen alguna pregunta, pues con confianza pueden llamarme. Vamos a darle la lectura a esta palabra. Dice así la palabra del Señor. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo se estaba presentando, andaba con Silvano y Timoteo y mandó esta carta dirigida a la iglesia de los tesalonicenses. Esta es la segunda carta. Y les manda saludos, gracia y paz a ustedes de Dios y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Pablo aquí en esta carta les estaba dando a conocer que ellos siempre estaban dando gracias a Dios por ellos, por los tesalonicenses. Dice, porque su fe va creciendo. Porque su fe va creciendo. Dice, y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. O sea, Pablo había oído ya buen testimonio de los hermanos de la iglesia de Tesalónica, que eran muy amorosos, que eran unos hermanos que tenían fe y que ellos se trataban bien unos para con los otros. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por vuestra fe, paciencia y fe. O sea que ellos se gloriaban, quiere decir, les platicaban a las demás iglesias que pues ellos se sentían felices de ver cómo estaban creciendo en amor, en fe, la iglesia de Tesalónica. Y eso para Pablo y los demás hermanos que trabajaron ahí, pues fue un gran orgullo. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportan. O sea, estaban pasando tribulaciones por el hecho de ser cristianos y ellos tribulaciones y persecuciones y ellos las soportaban. Y les dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Pablo les estaba diciendo, animándolos, que aunque estaban pasando todas esas persecuciones y tribulaciones, dice que ese es el justo, porque pues esto es justo delante de Dios. Pagar con tribulación a que los atribulan.
pero qué tremendo. En el verso 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Eso es demostración del justo juicio de Dios. O sea, Dios es justo. Y cuando están dando tribulación a los siervos de Él, a su iglesia, dice que Dios se va a encargar de regresarles esa tribulación a ellos, pagarles con tribulación también. Es lo que dice en el verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Qué importante es entender esto para que tengamos temor de no meternos con los siervos de Dios. Porque Dios no va a tomar por inocente a nadie. Y todo lo que le hagas padecer, perseguir, atribular a un siervo de Dios, dice que Dios también es justo pagarte también con tribulación a todo aquel que cause esos daños a sus siervos. Dice verso 7, y a ustedes que son atribulados, dense reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, dice, y ustedes que son atribulados, dense reposo. O sea, descansen en el Señor cuando Él se manifieste. O sea, cuando Él venga para levantar a su pueblo. Dice que se den reposo con ellos mismos. O sea, que se acuerden que también Pablo y los demás también estaban sufriendo, pasando persecuciones. Y la Biblia menciona en otro pasaje, a ver, vamos a leerlo. Vamos a ver aquí donde dice, aquí dice, dice, permítame hermanos, a ver, quiero leer esto. Aquí en segunda de Tesalonicenses, aquí lo estamos viendo más adelantito en el versículo 6, aquí lo acabamos de leer, donde dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes los atribulan. Y hay otro pasaje donde menciona, donde dice Pablo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios.
Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, nos menciona ahí. Aquí en Hechos capítulo 14, verso 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22, ahí nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces las tribulaciones son necesarias para que nosotros podamos ir creciendo, perfeccionándonos. Y es lo que nos dice aquí Pablo a los tesalonicenses. Y ustedes que son atribulados, dense reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Oiga, cuando Él venga, dice como justiciero, en llama de fuego. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, qué importante es esto. Dice que Dios va a dar retribución, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que les espera a todas aquellas personas que no conocen a Dios. Aquí lo dice bien claro, que no conocieron a Dios. La religión te enseña a conocer de Dios nada más. Pero son dos cosas muy diferentes, conocer de Dios y conocer a Dios. Nosotros necesitamos conocer a Dios. Y es lo que está diciendo aquí Pablo, que va a ser en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. O sea, que lo desecharon, no quisieron conocerlo por medio de su palabra. Y luego dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente tiene en poco el obedecer al Señor Jesucristo, el obedecer al Evangelio. Y dice Pablo aquí, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esos que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor, dice que van a sufrir pena de eterna perdición. Se van a perder sus almas. Van a estar en el sufrimiento eterno, en el lago de fuego. Y es lo que está diciendo aquí, las cuales sufrirán pena de eterna quiere decir por siempre, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos, ya fuera de la presencia del Señor. Cuando venga en aquel día, excluidos de la presencia, o sea, cuando venga Jesús, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. O sea, cuando Jesús venga a levantar a sus santos, a su iglesia. Cuando venga para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Verso 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. O sea, Pablo los alaba mucho a los tesalonicenses y les reconoce mucho su entrega, su fe.
Y por eso les hace saber que ellos están siempre orando. Pablo y los demás compañeros de él están siempre orando por los hermanos de Tesalónica. Ahí lo dice en el verso 11, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento. O sea, ora mucho por ellos. Verso 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y en nosotros. Dice, sea glorificado en ustedes, en vosotros y vosotros en él. O sea, dice que para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y en ustedes el poder de la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea, está hablando aquí Pablo que el Señor va a ser glorificado en ellos, en los tesalonicenses, y los tesalonicenses en él, en Cristo. Ahora, no nada más ellos, sino todos aquellos que obedecen al Evangelio de Dios. Eso abarca a nosotros también en este tiempo. Seguimos, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo les estaba diciendo que respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente. O sea, que no acepten cualquier tipo de enseñanza que esté fuera de lo que la palabra de Dios nos dice. Porque es la palabra de Dios la que tenemos que escuchar, obedecer. Dice que no se dejen mover fácilmente de ese modo de pensar, ni se conturben, ni por el espíritu, ni por palabra, o sea, palabra de otros, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, así como esta carta que les estaba mandando, ya que les llegara otra carta diferente, que ya no la creyeran, que no se dejaran mover fácilmente. Luego dice, en el sentido de que el Señor está cerca. Pablo les decía que el Señor estaba cerca hace 2000 años. Ahora imagínate en este tiempo, ¿cómo es que estaremos? Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, aquí Pablo les estaba diciendo que no se dejaran engañar, porque muchos decían que el Señor ya venía en aquel tiempo, pero todavía no era su tiempo. Por eso Pablo les estaba diciendo que nadie los engañe en ninguna manera, y que el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. Y eso tiene que ver con nosotros, porque en aquel tiempo no se manifestó la apostasía. La apostasía siempre ha estado, pero no en la escala de rechazar totalmente al Señor y hablar mal del Señor. Y por eso Pablo aquí les dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, negar su fe, negar lo que una vez creyeron. Eso es apostasía, apostatar de su fe. No vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, muchos cristianos van a apostatar de su fe. Muchos religiosos ahí van a apostatar de la fe, porque no es fe de verdad que tengan, que nos la da el Señor por el oír su palabra. Es una fe que han adquirido por medio de escuchar sus dogmas religiosos. Dice que y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, Jesús va a venir hasta que se haya manifestado primero la apostasía, y también
que se manifiesta el hombre de pecado, o sea, el anticristo. El hijo de perdición es el anticristo. O sea que la iglesia va a ver a ese personaje, o quizás aparece y el Señor se lleva a la iglesia en ese momento. No lo sabemos, porque no está bien claro, aquí no lo especifica bien. Simplemente nos hace saber que no va a venir el Señor sin que antes venga la apostasía. Y luego de la apostasía se manifiesta el hombre de pecado, o sea, el anticristo. Entonces la apostasía es lo que estamos viendo ya en estos tiempos. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Quién se opone? El anticristo. Ese es el que se opone para que toda la demás gente apostate contra Dios, o sea, que niegue su fe. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que va a hacer el anticristo. Los judíos están ya preparando el templo para recibir a su Mesías, porque el Mesías que vino hace 2000 años para ellos no fue el verdadero Mesías. Ellos lo están esperando y de acuerdo a la profecía va a llegar y va a entrar a ese templo, pero al que ellos van a recibir va a ser el anticristo, no va a ser Cristo. Dice que ese hombre se va a sentar en el templo de Dios. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios. O sea, se cree Dios, les hace engañar a la gente, creer que es Dios, y se hace pasar por Dios. Aquí lo dice al finalizar el 4. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, Pablo cuando estaba predicando les decía todo eso, lo que tenía que pasar primero antes de que viniera Cristo. Y aquí se los está recordando en esta carta. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, la apostasía y la iniquidad, o sea, el pecado. Solo que hay quien al presente lo detiene, o sea, el anticristo, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que cuando ahorita lo que estamos esperando, lo que estamos viviendo, la iniquidad, el misterio de la iniquidad, dice, solo hay quien al presente lo detiene. ¿Quién creen que está deteniendo a ese misterio de la iniquidad? A ese personaje, o sea, el anticristo. El que lo detiene es el poder del Espíritu Santo que está en la iglesia. Por eso es que no puede hacer nada. Eso es lo que lo detiene para que él empiece su ministerio. Por eso es que lo que decía más arriba, donde dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, cuando se manifieste, es cuando Jesús viene a llevarse a su iglesia. ¿Por qué? Porque aquí lo dice bien claro, que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, el Espíritu Santo. ¿Cuándo va a ser quitado de en medio? Cuando Jesús venga a levantar su iglesia. Es cuando es quitado de en medio. Y el verso 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, es el anticristo que entonces se va a manifestar cuando se ha quitado del medio la iglesia. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
o sea, ese inicuo, o sea, ese anticristo, su venida es por obra de Satanás, es lo que está diciendo. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así se va a manifestar el anticristo, con gran poder y haciendo grandes señales, con prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, para todos aquellos que se pierden, que no tienen la vida, que nunca aceptaron a Cristo, que no obedecen al Evangelio, para ellos es lo que les espera. Todo ese engaño de iniquidad es para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oiga, ¿por qué se van a perder? Por medio de ese inicuo, porque, como dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Recordemos que la verdad es Cristo. Ellos no recibieron el amor de Cristo, y por esa razón dice que se van a perder. No lo recibieron, el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, o sea, como no lo recibieron, no quisieron, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, como no le creyeron a Dios, a Cristo, al andar predicando su palabra, los 4 evangelios, como no lo creyeron, dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, no es que Dios lo envía directamente, sino que le permite que llegue. Eso es todo. Le permite que sobresalga. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice que van a ser condenados todos los que no creyeron a la verdad y se complacieron en la injusticia. O sea, todos aquellos que no le creyeron a Cristo y se complacieron en las cosas del mundo, en ser injustos. Por eso dice 1 Corintios 6:9 que los injustos no van a entrar al reino de Dios. Y aquí lo dice Pablo nuevamente, que todos van a ser condenados, todos los que no creyeron a la verdad y que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo les estaba diciendo a los tesalonicenses, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes. O sea, Pablo dice que ellos daban gracias a Dios respecto a ellos. Hermanos amados, dice, por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, el Espíritu nos santifica y la fe en la verdad nos da la salvación. Dice que Dios los escogió desde el principio para salvación. Ahora, Dios ha escogido no nomás, recordemos que dice la palabra de Dios que Él no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. De modo que aquí lo que está diciendo que Dios los escogió, sí, porque dice que muchos son los llamados, mas pocos los escogidos, los elegidos. Dios escogió a toda la humanidad para que alcanzara la salvación. Por eso dice, porque no quiero la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento y yo los salve. Esa es la voluntad de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Pero nadie puede proceder al arrepentimiento sin escuchar, sin escudriñar
la palabra de Dios. Eso es bien importante entenderlo. Sigue diciendo: así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Aquí Pablo les está diciendo que estén firmes y que retengan la doctrina que aprendieron, sea la que les mandó por carta, o dice, o cuando les estaba predicando personalmente, con su palabra. Dice que retengan esa doctrina, o sea, esa enseñanza. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, dice, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, buena esperanza y buena esperanza por gracia, los conforte. Se está pidiéndole a Dios que ellos sigan firmes y que perseveren, que retengan la doctrina. Dice, y el Dios de paz los va a confortar, los va a bendecir y los va a confirmar en toda buena palabra. O sea, todo lo que ellos hacen, Dios se los confirma que lo están haciendo bien. Qué bonito eso. Por lo demás, hermanos, capítulo 3, verso 1. Oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo estaba pidiéndoles a los hermanos de Tesalónica que oraran por ellos, para que la palabra del Señor pudiera correr, o sea, fuera predicada en muchas partes, dice. Y aquí lo dice, para que la palabra del Señor corra, dice, y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. O sea, que corra la palabra y quienes la reciban, va a ser glorificada la palabra. Dice, así como lo fue entre ustedes, los tesalonicenses. Y para que seamos librados de hombres perversos. O sea, ellos les decían a la iglesia de Tesalónica que oraran por Pablo y los demás compañeros para que la palabra siguiera predicándose, para que les abrieran puertas y para que también los librara de hombres perversos, hombres malos, como ahorita. Ahorita está mucho más peor. Para que Dios los librara de hombres malos y perversos. Porque no es de todos la fe. Oiga, y aquí lo dice, no es de todos la fe. Claro que no es de todos. La fe es de todos aquellos que escucharon la palabra de Dios y la creyeron y la pusieron por obra. Esos son los que van a ser salvos. De ellos sí es la fe. Porque Romanos 10:17 dice que la fe nos viene por el oír la palabra de Dios. Y también nos dice la palabra que la fe sin obras, allá en Hebreos, que la fe sin obras está muerta. La verdadera fe que nos da la palabra de Dios cuando la oímos y la entendemos y la ponemos por obra, esa verdadera fe produce obras, buenas obras. Esa es la fe. Pero fiel es el Señor que los afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor, sí, porque esas son sus promesas. Y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacen y harán lo que les hemos mandado. Y el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Sí, porque la Biblia dice que Dios pone tanto en el corazón del hombre tanto el querer como el hacer. Y aquí lo que estamos viendo es que Pablo está diciéndoles a las Tesalónica
que el Señor va a encaminar sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Seguimos, verso 6. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibieron de nosotros. Oiga, y esto es bien importante para aquellos y para nosotros ahorita. Aquí Pablo está diciendo, les está ordenando, es un mandato, una orden, y para nosotros también. ¿Cuál es? Que nos apartemos de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. O sea que si aquellos que se dicen hermanos y andan desordenadamente, no andan de acuerdo a la palabra, esos, dice Pablo, que es una orden para los cristianos espirituales, que se aparten de todos esos disque hermanos, hermanos carnales, hermanos hijos del diablo, porque son hermanos de los del mundo, no hermanos de nosotros. Es lo que les está diciendo aquí, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. Oiga, qué claro lo dice, ¿verdad? Ahora vamos a ver dónde también prohíbe. En otra carta nos habla de más cosas. Allá en Primera de Corintios, capítulo 5, miren lo que nos dice. Primera de Corintios, capítulo 5, y nos lo dice acá en el verso 9, 5:9. Dice así la palabra del Señor: les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Oiga, es otro mandato que nos manda el Señor a través de los labios de Pablo. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Y luego aquí aclara cuáles, porque todo el mundo es idólatra, fornicario, adúltero. Aquí dice cuáles. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, no les escribí que no se junten con los fornicarios de este mundo, los avaros, idólatras. En tal caso, dice, pues sería necesario que los sacaran del mundo. No, dice y luego les habla en el verso 11, ahí lo aclara. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comas. Ese es el mandato del Señor. Dice que no nos juntemos con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o avaro, o sea que le gusta el dinero y nomás anda transeando y su Dios es el dinero, o idólatra. La avaricia es idolatría también. O idólatra, que pone otras cosas primero antes que Dios. Si le gusta el fútbol, prefiere ir al fútbol, a los partidos de fútbol, antes que ir al templo, a la casa de Dios, a adorarle. Entonces, dice, o a los idólatras, o a los maldicientes. ¿Cuántos y cuántos cristianos, según son cristianos, y hablan maldiciones todavía, como en el mundo? Esos son los maldicientes. Hablan, o sea, maldiciente quiere decir que hablan malas palabras. Todo lo que puedes decir con buenas palabras, ellos lo tuercen y lo dicen, pero con malas palabras. Entonces eso se les llama maldicientes. Y aquí habla que no se junten con los fornicarios, ávaros, idólatras o maldicientes, o borrachos. Mira cuántos cristianos son cristianos y todavía son borrachos. Todavía tienen sus cervezas, sus botellas de vino ahí en sus casas,
en su refrigerador de la cocina todavía tienen ahí sus cervezas. Ah, pero son cristianos, el domingo se van al templo. Y aquí dice que no nos juntemos con todos ellos, o borrachos, o ladrones. Ladrones, todos aquellos que roban. Rateros, ladrones, son lo mismo. Dice, con el tal ni aun comas. Ladrones, aquellos que llegan y te descuidas y te roban lo que tienes. No que te piden prestado y no pagan, no, eso es estafar, no es robar. Robar es que te quitan algo tuyo sin que te des cuenta. Entonces, esos son los ladrones. Con el tal ni aun comas. Entonces, ese es el mandato del Señor, que uno debe de apartarse de toda esa gente. Y es lo que está diciendo aquí. Dice, pero les ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano, de todo aquel hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Bueno, allá en Corintios, 1 Corintios, lo que leímos, 12, 13, ahí lo explicó muy bien. Y luego sigue diciendo, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. O sea, Pablo les estaba diciendo a los tesalonicenses, dice que ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos. Dice, pues ustedes no nos vieron cuando estuvimos con ustedes, no anduvimos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Oiga, ¿cómo dice que ni comimos el pan de balde? O sea que todo lo que comían, todo lo que gastaban, ellos mismos lo suplían, porque ellos trabajaban. Y aquí lo dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga. O sea, trabajaban para sus necesidades. Y ahora en día, ¿dónde miran eso? Ahora en día, cual más desgraciado quiere ser pastor y hacer su propia iglesia para que lo mantengan y viva de eso. Y yo conozco a muchos que así viven, pero ellos los juzgará el Señor. Él es el que se va a encargar de darles el pago. Y sigue diciendo, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, o sea, para no ser carga para ustedes, trabajamos, nos ganamos lo que comemos. Y en verso 9 dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imiten. O sea, ellos hacían todo eso, trabajaban, no eran carga para la iglesia de Tesalónica. Dice, no porque no teníamos derecho, sino para hacerles testimonio. Dice, sino para darles nosotros mismos un ejemplo. O sea, para ellos ser ejemplo. Y eso es lo que debemos de hacer todo cristiano. Ser ejemplo para los débiles. Ser ejemplo para el mundo. Porque cuando tú vives la palabra, tienes autoridad moral. Y el mundo se sorprende al mirarte. Entonces, nosotros debemos de ser ejemplo. Verso 10. Porque también cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Oiga, qué claro decía Pablo ahí, que entre los que estaban ahí de la iglesia en Tesalónica, que si alguno no quería trabajar, que tampoco comiera. O sea, que no anduviera de arrimaburras, ahí arrimándose a que le dieran los hermanos, o pidiendo prestado y luego sin pagar, porque muchos así lo hacen. A mí me lo hicieron mucha gente. Verso 11. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno.
O sea, Pablo se dio cuenta que allá en Tesalónica había muchos, dice, porque oímos que algunos de entre ustedes, o sea, algunos de entre ellos, que andaban entre ellos ahí, dice, andan desordenadamente. Esos no eran cristianos, eran supuestamente cristianos, pero carnales, de nombre nada más. Son las cizañas, son los falsos hermanos, los que se meten para causar daño a la obra. Y por eso Pablo aquí les manda esto, porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, o sea, transeando aquí, transeando allá, llevando chismes. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. O sea, ese tipo de personas que andan así, les mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea que si quieren, acá decía que el que no trabaje, que no coma. Y acá dice, trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea que se lo ganen, que trabajen para que se lo coman. Sigue diciendo, y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Oiga, qué claro lo dice, ¿eh? Y hoy en día, si los hermanos espirituales que nos sentimos bien, queremos hacer algo con ese tipo de gente, luego se empiezan a murmurar. ¡Qué espiritual! Luego, aquí dice que a ese lo señalemos. Y luego esa gente, cuando lo señalas y dices, luego dice, no, ya estás juzgándome. Y dice el Señor que no debemos de juzgar para que no seamos juzgados. O sea, usan la Biblia para seguir creyendo que están bien. Pero ellos saben que no están bien. Entonces, es lo que dice aquí, si alguno no obedece, o sea, si no obedecen a lo que ya acaba de mencionar aquí Pablo, ¿qué dice? A ese señálenlo y no se junten con él. Eso es lo que debemos de hacer. Porque cuando tú te juntas con hermanos que no obedecen 100% a la palabra, ¿sabes lo que piensa el mundo? Los que lo conocen y saben que es cristiano y allá en su trabajo hace cosas que no debe hacer, habla como no debe de hablar, un cristiano. Entonces, piensan que todos somos iguales. Y por esa razón, dice que se debe señalar ese tipo de gente, o sea, hacerle saber a los demás, a la iglesia, y apartarse, no juntarse con él. ¿Para qué? Dice, para que se avergüence. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. O sea, no lo tengan como enemigo, amonéstenlo, repréndanlo como hermano. O sea, para que cuando no se junten con él, cuando lo reprendan, va a entender y pues tiene la oportunidad de volver, de arrepentirse. Porque las veces que caiga el justo, dice la Escritura que Jehová lo va a levantar. Y nos usa a nosotros mismos, que los más fuertes sobrellevemos las cargas de los débiles. Por último, para terminar, y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos ustedes. La salutación de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 1 que abarcó los 3 capítulos de Primera de Tesalonicenses. Y bueno, ya debemos de atender a todo lo que nos dijo, que si alguien no trabaja, que no coma. Y que si alguno anda desordenadamente, que nos apartemos de él, que no nos juntemos con él.
para que se avergüence. Esto es la enseñanza que nos da el Señor por medio de su palabra a ti y a mí. Hermanos, fue un gusto haber compartido con ustedes esta carta. Que el Señor me los bendiga y deseo de todo mi corazón que sigan creciendo, hermanos, que sigan creciendo en conocimiento para que puedan llevar el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenme. Soy el pastor Pedro Delgado, radico en la ciudad de San Antonio, Texas, y mi número de teléfono es área 210-557-8277. Imagínense, mi número de teléfono, hasta ahorita me di cuenta, tiene los 4 7, el número perfecto de Dios. 557 o 37 8277. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.